actividad que hoy vamos a presentar, bueno, se trata de un ciclo que se desarrollará durante el 2019 y el 2020. El ciclo se llama Consejo de Sabias, hoy es la primera sesión. Y esta actividad, que es una de nuestras actividades como artistas asociadas del centro, es un espacio de encuentro con mujeres mayores y nos transmitirán, digamos, como sus experiencias vitales para abrir nuestras perspectivas respecto a los referentes en mujeres mayores. Llevamos más de 20 años editando y produciendo cultura crítica y un poco lo que venimos a hacer en esa residencia en La Alhóndiga ha sido pues, seguir amplificando voces en torno a la cultura crítica. Gaur ere beste artista askok beren lana erakutsiko dute eta gaur egun Euskal Herrian edo hemen Bilbon sortzen ari diren sorkuntzen artean egotea eta hori erakustea oso positiboa iruditzen zaigu. Aunque nosotros estamos hoy aquí presentes ofreciendo a la gente eso, en realidad lo que yo creo que es más interesante es que el proyecto se activa todos los días a través de la gente, de los trabajadores de aquí, sobre todo del equipo de atención al público, ¿no? Entonces es como también es una manera de abrir la mirada, ¿no? Entonces el proceso ha sido cómo precisamente trabajar esa mirada o cómo buscar estrategias para que esa mirada cambie, varíe. The work I'm doing now is a solo. It's still very much in the making. It's a mix between movement and voice. I think it's also good for an audience to be trained in watching work in progress. La segunda fase, que es la que voy a desarrollar aquí en el Centro Azcuna, de hecho da comienzo ahora, y en esa fase es donde se va a reflexionar y se va a ver la manera de cerrar esa pieza que probablemente se convierta en una instalación, pero también es posible que tenga un carácter más narrativo y al final acabe siendo como una pieza documental para poder mostrar también en sala, ¿no? Azcuna nos ofrece, por ejemplo, este espacio, o nos ofrece también como otro tipo de vías que igual nosotras independientemente no tendríamos acceso. Nos da un marco que, la verdad, no puede ser mejor, una cobertura también alucinante con respecto a los medios, entonces, la verdad, para nosotras es una gozada. Espazio bat ematea, publizitatea, estreinaldi egun bat, eta horrek ematen dizun bisibilitatea itzela iruditzen zaigu. Tienes 2 años para poder trabajar aquello que ya estabas haciendo, que puedes ahondar, investigar más, y eso es fantástico. Para nosotras ha sido una gran oportunidad poder trabajar mano a mano con La Alhóndiga en ese acompañamiento que nos han hecho y nos ha permitido abrir ese estudio de radio a otra gente y poder amplificar voces críticas. Es una oportunidad única de poder tener financiación, espacio y tiempo para poder desarrollar un proyecto artístico, ¿no? Que gracias a esta beca de prácticas artísticas, a esta residencia, voy a poder estar trabajando aquí. And I think especially here at Azcuna, they have been super open towards how that showing can be, so that's really, really nice.